Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa, en las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, para entender hoy la misión que el Señor nos regala en la Iglesia, porque la verdad es que trabajar para Jesús es el mejor regalo que podemos recibir, ser sus misioneros, ser sus discípulos, porque el premio de la vida eterna y la alegría de estar para siempre con Dios en el cielo es tan grande que no se puede imaginar. Entonces, no hay un regalo más grande en este mundo que poder servir al Señor. Y lo que quiere Jesús es que seamos sus apóstoles. Todos nosotros, por el bautismo, somos misioneros de Cristo. Es decir, esa fe que hemos recibido en el bautismo y que vamos cultivando en nuestro día a día con los sacramentos, con la vida espiritual, con la participación en la Iglesia, con buenas obras y sobre todo con mucha espiritualidad, como dice nuestra Madre, que se aparece en tantos lugares y actualmente en Medjugorje, nos insta a que profundicemos más y más en una oración fuerte, para poder resistir las trampas del enemigo y del modernismo, dice ella, y de toda esa masificación que hay en el mundo que nos arrastra por caminos malos de perdición. Entonces, ¿cómo se puede resistir a todo esto? ¿Cómo se puede alimentar la fe? Y la Virgen nos pide más amor a la Eucaristía. La Eucaristía es lo esencial en la vida del cristiano. Ojalá que podamos también de a poco aceptar ser adoradores del Santísimo Sacramento, en la capilla de adoración, con una horita santa a la semana. Es demasiado grande el premio que tendrán aquellos que adoran a Jesús, porque el Señor dice: felices los que creen sin haber visto. Todos aquellos que dediquen una hora a la semana para estar con Jesús y verlo ahí cara a cara, aunque lo vemos con los ojos de la fe, porque solamente nuestro cuerpo mira la hostia. Pero esas personas, si son perseverantes en la fe, algún día lo podrán ver y gozar de él como los serafines y querubines en el cielo, mucho más cerca, porque son aquellos que lo reconocieron en este mundo, cuando era difícil creer, cuando para muchas personas ir al Santísimo era solamente una pérdida de tiempo. Por esas personas también los adoradores hacen reparación, porque Jesús se pone triste, le duele
ver la indiferencia y el abandono de nosotros que decimos que creemos en Él, pero en el fondo no lo tomamos en cuenta. Entonces la Virgen nos insiste, más amor a la Eucaristía, y eso sobre todo con un espíritu de adoración. Los verdaderos adoradores de Dios son aquellos que lo aman, lo adoran en espíritu y en verdad. En segundo lugar, la Virgen nos pide más amor al Santo Rosario, y este mes de octubre es el amor del Rosario, lo que cuenta, ¿no? El día 7 de octubre es la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario. A través del Rosario, la Virgen ata la cabeza de Satanás y lo va llevando poco a poco al infierno. Ella es la que aplasta la cabeza del demonio, como dice Génesis 3, versículo 15, pero lo hace con su talón. El talón, el pie de la Virgen, somos nosotros, que queremos estar unidos a ella por la oración devota del Santo Rosario. Así vamos a atar al enemigo y no vamos a dejar que haga tanto daño, engañando a tantos hermanos nuestros en toda la faz de la tierra. El único remedio que queda para este mundo enfermo, dice ella, es rezar más y más el Santo Rosario. Así lo proclamó en Fátima, lo ha venido diciendo en todas sus apariciones, que son muy abundantes porque este tiempo necesita reconocer que sin la Madre Celestial no llegamos muy lejos. Jesús envía a la Virgen y la pone en primera línea, ¿no?, como se dice hoy, para que encontremos el refugio, la guía y la paz que necesitamos para seguir fieles a Cristo. En tercer lugar, la Virgen nos pide más amor a la confesión, acercarnos al confesionario. Ella dice, hijitos, les aseguro que ninguna persona del mundo debería dejar pasar un mes sin confesarse. Un mes. Y esto, para poderlo entender, la confesión es como la limpieza del alma, ¿no es cierto? ¿Quién deja pasar un día sin bañar su cuerpo, sin limpiar la parte física que tenemos? También deberíamos limpiar nuestra parte espiritual, y eso se hace con la confesión. Y no solamente se limpia el alma, sino también se sana de muchas heridas que causamos con nuestros propios pecados y también con situaciones que han sido traumáticas en la vida, pero que en la confesión se pueden sanar mediante el perdón. No solo el perdón de Dios hacia nosotros, sino el perdón nuestro hacia quienes nos han hecho daño. En cuarto lugar, la Virgen nos pide más amor a la Sagrada Escritura. Hoy día escuchamos como en el libro de Esdras, el pueblo que vuelve después del exilio de 70 años en Babilonia, vuelve a la tierra prometida, vuelve a Jerusalén, se reconstruye el templo y muchos de ellos no se acordaban de la Biblia, de la palabra de Dios. Claro que ellos conocían el Antiguo Testamento nomás, que llamaban la Torá. Y en ese momento entonces hemos visto y escuchado hoy en la primera lectura cómo se dio por primera vez después de tantos años, más de 70 años, se dio lectura a la palabra de Dios. Y todos estaban tan felices. La Virgen también nos pide que recuperemos el amor a la Biblia. No hay ningún libro más importante en este mundo, que está lleno de libros y de páginas que se han escrito, pero las que más importan son estas, las que están en la Sagrada Escritura, que son una palabra viva de sabiduría que produce en nosotros verdadera salvación, alegría, la presencia del Espíritu Santo, los dones de Dios, la sabiduría, el entendimiento, la prudencia, la fortaleza que necesitamos para vivir como cristianos. Se alimenta con la lectura bíblica. Y por último, la Virgen nos pide que hagamos más ayuno y tengamos espíritu de mortificación, porque la única manera de salvar nuestra alma, de hacer penitencia por nuestros propios pecados y también ayudar a Jesús a redimir otras almas, otras personas que, si nadie se sacrifica por ellas, se van al infierno si mueren, es con la penitencia, la mortificación. Una forma concreta, el ayuno. Ella pide en Medjugorje los miércoles y los viernes, pero también uno puede ofrecer otros actos de mortificación, de renuncias voluntarias, para unirnos a la cruz del Señor, unirnos al sufrimiento de Jesús voluntariamente por la salvación de nuestros hermanos y la propia perseverancia en el camino de la santidad. Ese es el
camino que nosotros tenemos para santificarnos día a día. Y en consecuencia, quien está lleno de este aceite que nos habla la Escritura, ¿no? De las 10 vírgenes, 5 tenían aceite en las lámparas y las otras 5 eran necias, no alimentaban la lámpara, el alma, ¿no es cierto?, con una verdadera fe. Bueno, si nosotros tenemos la lámpara iluminada, podemos encenderle una llama más intensa, porque el mundo está en oscuridad. Mientras el mundo no reconozca a Jesucristo como único camino, verdad y vida, se vive en la oscuridad. Y los cristianos somos las únicas luciérnagas, por decir así, que en medio de la oscuridad dan un poquito de luz y orientan. Una velita en medio de la oscuridad absoluta puede ser la salvación de muchos. Y a eso estamos llamados nosotros, a ser antorchas vivas, ojalá, en medio de un mundo de oscuridad. El Evangelio de hoy nos habla de una misión que Cristo le da a sus discípulos, no solo a los 12 apóstoles, sino a 72 discípulos. Es decir, no solo los obispos, los sacerdotes, tienen que predicar la palabra de Dios. Todos los cristianos, todos los católicos, debemos en nuestro día a día comunicar el Evangelio del Señor. Y esto se hace con amor, con acogida, ¿no es cierto? No se hace simplemente mostrando la palabra del catecismo y diciéndole a los demás, mira, tú eres un pecador, no estás cumpliendo los reglamentos, los mandamientos, la doctrina moral de la Iglesia. Es muy importante tener en cuenta la doctrina moral de la Iglesia, de la Biblia, las enseñanzas de Cristo. Ningún punto se puede borrar de la ley, pero la manera de entregar la palabra de Dios, de evangelizar, tiene que ser con cariño, con acogida, con amor, con hermandad, con comprensión de la situación de los hermanos que están caídos, que están sin fe, que están apartados de Dios, que no se acuerdan de cómo es el amor de Dios, cómo es el amor de Dios. He conversado con una persona hoy día que está muy herida porque ha tenido muchos sufrimientos en la vida, muchas situaciones de trauma, de dolor. Entonces, cuando uno le dice, tú amas a Dios, aceptas al Padre Dios, espontáneamente esa persona dice, me cuesta mucho, me cuesta, porque está herida, está dañada esa persona. Entonces uno no puede decirle, eres una pecadora o un pecador, porque a lo mejor lo que esa persona necesita es el bálsamo de la comprensión, de la acogida, tenderle un puente, como quiere enseñarnos el Papa Francisco, que desde el principio de su pontificado nos habla tanto de la misericordia. Es cierto que hay que decir la verdad, hay que proclamar lo que es realmente la doctrina del Evangelio y del Catecismo, pero hay que hacerlo con amor. Y por eso Jesús le dice a sus apóstoles y discípulos, vayan de casa en casa, de pueblo en pueblo, y en todas partes comuniquen la paz. Lo primero que deben decir al entrar en una casa es, la paz esté con ustedes, la paz permanezca en esta casa. Y si esas personas acogen la paz, entonces ya está preparado el camino para anunciar el Evangelio, para comunicar la palabra, la buena noticia, y también todo lo que hoy necesitamos saber para entender qué es pecado y qué es virtud, qué es lo bueno realmente según Dios y lo malo según Dios, que nos ayudará a ir orientando nuestro caminar hacia la santidad, hacia una vida de verdadera virtud. Pero el primer paso que hay que dar es con caridad, con acogida, con amor, con familiaridad, como nos pide Jesús hoy en el Santo Evangelio. Así sea. Amén.